segmento se lo dedicaremos a los tratamientos de adicciones y rehabilitación. Hablamos con Martín Gedanque, director del Centro Aconcagua, que nos habla en el día de hoy sobre las drogas en la juventud. La propuesta de Aconcagua surge a través de la experiencia que he tenido trabajando en distintos centros de rehabilitación, y la idea era poder brindar algo distinto a lo que de alguna manera fui viendo. Por ejemplo, brindarle contención a las personas, un trabajo más profesionalizado, con contención también a la familia. Es un poco lo que podemos rescatar como una de las grandes fortalezas, el trato humanitario que se le da a las personas. Llamó a Aconcagua y en otros lados que te daban para 20, un mes, 15 días, a él le dijeron venite mañana a las 9. Nadie lo podía creer, lo atendió, lo apoyó y le abrió una puerta que más que puerta fueron los brazos. Me recibió una familia de compañeros que me apoyaron en todo este tiempo que he llevado ahí. Pero para mí, cuando entré, era el paraíso. O sea, vi gente organizada, llevando adelante una casa, con actividades que cumplir y con las cosas en orden. Estaba bueno, había un compromiso de parte, de gente comprometida con lo que se trata la comunidad terapéutica. Tenemos un cronograma diario que los ayuda a organizarse, a planificar. Tienen distintas actividades como yoga, educación física, psicodrama, taller literario, caminatas por la Rambla, 3 grupos terapéuticos diarios. Lo que he cambiado desde que estoy en tratamiento fue mi manera de relacionarme con los demás. Ahí adentro vas recuperando una cantidad de cosas que vas perdiendo y que no te diste cuenta que fuiste perdiendo. La adicción crea mucha ansiedad, angustia y desesperación en el núcleo familiar. Y muchas veces uno no tiene herramientas para resolverlo, que eso es lo que hace un centro como este. Creo que formamos un buen grupo, estamos implicados, creemos en la metodología de trabajo con la cual utilizamos. Desde allí nos vinculamos con los residentes, con la familia, tratamos de ser cercanos, de conocernos. Hace pocos días uno de los chicos que ya tiene unas semanas y empezó a lograr cosas, a verse mejor, me decía, somos un gran equipo, y creo que sí, que pasa por ahí, que somos un gran equipo. Todos mis cambios y todo lo que he logrado se lo debo al tratamiento, y es lo mejor que me puede haber pasado, la mejor decisión que puedo haber tomado. El tratamiento es muy duro, pero vale la pena porque volvés a vivir, es como volver a nacer. Lo que sugiero a los padres es que busquen ayuda en Aconcagua, que es una salida que nos brinda herramientas a nosotros, no solamente nos prepara a ellos para salir de la droga y poder defenderse en la calle, sino que además nos prepara a nosotros, los padres, para tener herramientas para cuando ellos salgan y poder ayudarlos, ¿no? Y el primer día de visita que fuimos, la sonrisa era de oreja a oreja. Dice, ahora sí era lo que yo precisaba. Ya se encuentra a mi lado el licenciado Martín Gedanque, director del Centro Aconcagua, para hablar sobre las drogas en la juventud. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás? Muy bien, por suerte, muchas gracias. Qué temita este de hoy, ¿no? Realmente un temita muy preocupante. Martín, ¿hay uso o abuso de las drogas en la juventud? Bueno, las dos cosas, ¿verdad? En la etapa de la adolescencia y la juventud es cuando se inicia en general el consumo, ¿verdad? Y muchos de los jóvenes que empiezan usando la sustancia en forma recreativa terminan a veces abusándola. No todos, por supuesto, ¿no? Muchos logran controlar ese uso de las drogas, y otros en realidad pasan a un abuso. Pero, como volvemos a insistir, en la juventud es cuando se inicia todo este proceso. ¿Cuál es la edad promedio de detección de adicción y de consumo? Bueno, en general nosotros cada vez estamos entrevistando personas más jóvenes, ¿no? Alrededor de los 15, 16 años es cuando uno empieza a ver
problemas en torno a lo que es el consumo de sustancias. 15, 16 años te diría que es una edad habitual de empezar a tener conflicto con las drogas. ¿Cuáles son los fenómenos que se pueden asociar el mayor consumo? Bueno, yo creo que una de las cuestiones que uno ve en general son las familias, digamos, hogares no constituidos, falta de roles definidos dentro de lo que es la familia, familias disfuncionales que nosotros le llamamos, o sea que, digamos, hay poca comunicación, uno de los padres por diferentes motivos no está. También tenemos en claro los momentos que se están viviendo, que son momentos muy estresantes, donde las personas necesitan estímulos permanentes. Todo eso hace que hoy por hoy el consumo sea cada vez mayor, por lo menos nosotros tenemos esa sensación. Si tomamos en cuenta a un chico tan joven como tú decías, 14, 15 años, y nos vamos para el lado de la familia ante una problemática, ¿cuál es el fenómeno, el factor, la primera reacción que tienen estos padres? ¿Es la negación? ¿Es la desinformación? Sí, en general los padres muchas veces cuesta como poder comprender cuál es la problemática, ¿no? O asumirla, quizás. Exactamente, asumirla muchas veces porque digamos, a nadie le gusta tener en su familia un problema de este tipo, otras veces también porque el adolescente manipula la situación y trata de esconderla y ocultarla, entonces eso hace que muchas veces la familia no logre ver el problema, ¿no? Y cuando se logra ver, muchas veces ya está instalado, ya el problema está instalado y bueno. Es importante destacarle a la población, incluso a los padres, los problemas que pueden tener este tipo de negación o no querer ver un posible problema en cuanto a lo que este tipo de droga, ya sea por consumo continuo o cuando se puede establecer que esa persona es adicta, en el organismo y en la sociedad, por ejemplo. Sí, y en la familia, ¿no? En lo que, digamos, nosotros hablamos de que la persona que tiene un problema de adicción lo tratamos como una enfermedad, pero también, digamos, hay una enfermedad en el núcleo familiar, ¿no? Entonces, toda la familia termina enfermando, o en realidad la familia es la que termina generando esa problemática, ¿no? Cuanto antes sea detectada esta problemática y cuanto antes sea abordada, digamos que las dificultades tanto a nivel familiar como a nivel más macro social, es mucho más fácil de que no terminen en riesgos mayores, ¿no? Digo, hablamos de que muchas veces las personas que entran en una adicción terminan, bueno, como todos sabemos, muchas veces cometiendo delitos o terminan en problemas policiales, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Aún sin ser adicto pueden tener consecuencias graves por consumo? Bueno, de repente hay personas que tienen una experiencia muy negativa en un consumo puntual de alguna sustancia, abusan en un momento particular, no necesariamente es un adicto y puede tener una experiencia muy negativa, ¿no? Digo, sobre todo en las primeras experiencias de consumo, a veces se tiene ese tipo de experiencias, lo cual no quiere decir que eso configure una adicción. ¿Cómo se podría trabajar? Digo podría porque obviamente todo esto es un proceso y las adicciones, como hablábamos en programas anteriores, no recuerdo si fue contigo o con alguno de tus colegas, iba en aumento en el caso de los jóvenes. ¿Cómo se puede prevenir o detectar esto? ¿Cuáles serían las armas que podríamos tener? Yo creo que una de las cuestiones que se está haciendo, y creo que hay que hacer mucho más hincapié, primero es en la información, ¿no? Es en la información que se tiene que brindar en los centros educativos, poder abordar el tema sin... a veces tenemos miedo de decir estos temas, tenemos miedo de ponerlo en el tapete, y me parece que es muy importante desde pequeño hablar de estas problemáticas, intentar, bueno, básicamente es la prevención, ¿no? Me parece que eso es lo que tenemos que hacer permanentemente para poder lograr que esto de alguna manera disminuya. ¿Cuál sería la consigna? ¿Consumo responsable o no al consumo? Nosotros con las personas que están en tratamiento intentamos el no consumo. Sobre todo para una persona que ya tiene una adicción instalada, es muy difícil después volver a consumir de una forma responsable. Entonces, nosotros, la persona que ingresa a Concagua, obviamente que nuestro mensaje es no a las drogas en general. Tú dices no al consumo, pero en el caso de los consumidores, ¿cómo pueden evitar
consecuencias fatales. Bueno, en realidad cuando hay un consumo, digamos, habitual o consumo social, yo creo que volvemos a lo mismo, la comunicación, el poder realmente informar a las personas sobre los riesgos que tienen al consumir las sustancias, sobre bajo determinados efectos que causas eso puede tener. Creo que de alguna manera estamos ayudando a que las personas no terminen en una situación de mucho riesgo, como por ejemplo hemos tenido el famoso caso en Argentina en la discoteca, ¿verdad? Eso me parece que es informar a la población de los riesgos que tiene consumiendo las sustancias. Perfecto, muchísimas gracias, Martín. Es muy importante observar los cambios de conducta y actitudes de nuestros hijos. Recuerde, ante la mínima duda, consulte. El negarse ante un posible problema de adicción no ayuda para nada, sino por el contrario, agrava la situación. Nos vamos a una pausa y enseguida regresamos con más Hablemos de Salud.